Hola, bienvenidos a este video en donde les vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos. Recuerden que los métodos anticonceptivos son justo eso, métodos o procedimientos que previenen un embarazo. Estos pueden ser hormonales, no hormonales reversibles o no hormonales permanentes. Estos se subdividen a su vez, por ejemplo, los hormonales se dividen en combinados y estos pueden ser orales o inyectables y pueden ser también hormonales de progestágeno solo. También hay no hormonales reversibles de barrera y de abstinencia periódica. Entonces comenzaré a hablarles sobre los métodos anticonceptivos hormonales combinados. Es importante que la mujer que decide usar un método hormonal de uso regular, idealmente debe recibir atención en un servicio de salud para conocer los criterios médicos de elegibilidad y recibir orientaciones adecuadas de un profesional capacitado. También es importante recordar que los métodos hormonales no protegen de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, comenzamos con los anticonceptivos combinados orales. Estos son pastillas que contienen dos tipos de hormonas, estrógeno y progestágeno. Son similares a las que se producen en el cuerpo de la mujer. Impiden la ovulación y producen también alteraciones del moco cervical. La mayoría de las pastillas son de tipo monofásico, aunque también hay pastillas bifásicas o trifásicas. El primer comprimido se debe tomar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual y después un comprimido todos los días. Las estadísticas dicen que se puede embarazar una de cada 1000 mujeres que usan las píldoras correctamente durante un año. Anticonceptivos combinados inyectables mensuales. Son inyecciones que contienen dos hormonas, estrógeno y progestágeno. La inyección mensual consiste en aplicar el contenido de un frasco vía intramuscular. La primera dosis debe ser administrada entre el primer y séptimo día del ciclo y las próximas dosis deben ser aplicadas cada 30 días. Esto con un margen de 7 días, ya sea antes o después de la fecha estimada. Y ahora los métodos hormonales, el anillo vaginal combinado. Es un anillo de plástico que contiene dos hormonas, etonogestrel y etinilestradiol. El mecanismo de acción es similar al de los anticonceptivos orales combinados. Este está diseñado para un solo ciclo de uso con 3 semanas de uso continuo y después una semana sin anillo. Es decir, 3 semanas consecutivas se usa y se retira el día 22 del ciclo. Después de este hay una semana de descanso. Puede ser insertado y retirado fácilmente por la propia mujer. Parche transdérmico combinado. El parche es un sistema anticonceptivo transdérmico que contiene norelgestromin y etinilestradiol. Los parches se usan durante 3 semanas. Se cambian una vez por semana y seguidos de un periodo de una semana sin parche. Anticonceptivos hormonales de progestágeno solo. Pastillas de progestágeno solo. Son comprimidos que contienen una sola hormona o progestágeno, que mayormente es levonorgestrel, linestrenol, desogestrel o noretindrona. El principal mecanismo de acción consiste en el espesamiento del moco cervical. Generalmente las pastillas de progestágeno solo son utilizadas durante la lactancia, aunque también pueden usarse cuando la mujer no está amamantando. Se deberá tomar un comprimido diario, siempre en el mismo horario, sin hacer intervalo para iniciar el nuevo envase. Inyectables de progestágeno solo. Son inyecciones que contienen solo progestágenos y se administran por vía intramuscular cada 3 meses. Inhiben la ovulación y provoca alteraciones en el moco cervical. La primera inyección debe ser aplicada entre el primer y séptimo día del ciclo. Implantes subdérmicos de progestágeno solo. Son una o dos cápsulas de un plástico especial que se coloca bajo la piel en la parte interna del brazo o antebrazo. El principal mecanismo de acción es el espesamiento del moco cervical. La mujer que decida usar implantes debe buscar un servicio de salud con profesionales capacitados para su correcta colocación. Anillo vaginal de progesterona.
Consiste en un anillo de Silastic de 58 milímetros de diámetro que contiene alrededor de 2 gramos de progesterona. Este libera 10 miligramos de progesterona al día durante un periodo de 4 meses. El anillo se coloca en la vagina a partir de las 4 semanas posparto, cuando la mujer está en lactancia exclusiva y amenorrea. Se mantiene continuamente en la vagina y es reemplazado cada 3 o 4 meses por otro anillo mientras dura la lactancia, o hasta que se cumpla un año posparto. Anticoncepción hormonal de emergencia. Las píldoras anticonceptivas, también conocidas con las siglas de PAE, se usan en dosis especiales para prevenir un embarazo no planeado después de una relación sexual sin protección anticonceptiva. También se las conoce como la píldora del día después. Evitan la ovulación o que el óvulo sea fecundado. Las PAE no alteran el endometrio, no impiden la implantación ni interrumpen un embarazo, ya que no son abortivas. Las PAE solo se usan en caso de emergencia. Métodos no hormonales reversibles. Métodos de barrera. Estos métodos actúan mediante el bloqueo físico o químico de los espermatozoides y contribuyen a evitar algunas infecciones de transmisión sexual. Dispositivo intrauterino de cobre, DIU. El DIU que se usa frecuentemente es el TCU380A de cobre, cuya eficacia dura hasta 10 años. Este dispositivo tiene una espiral de cobre en el tallo vertical de la T y una placa del mismo material en cada uno de los brazos horizontales. El mecanismo de acción principal del TCU380A y de otros DIU es provocar una reacción inflamatoria endometrial que impide el paso de los espermatozoides. El DIU se coloca dentro de la matriz mediante un tubo especial diseñado para ello y tiene una efectividad de más del 98%. Condón masculino de látex. Es una delgada funda de goma usada por el hombre para cubrir el pene. Impide que el hombre eyacule el semen dentro de la vagina. Es eficaz contra el embarazo si se usa en forma correcta y sistemática. El condón se puede dañar si se expone a lubricantes a base de aceite, calor, humedad o luz. Este tiene una efectividad de entre el 85% a 95%. Condón femenino. Es una bolsa cilíndrica de un plástico fino y resistente, lubricada con dimeticona, que tiene 2 anillos flexibles, uno interno y móvil que se usa para insertar el condón y otro externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina. El condón femenino, hecho de poliuretano, se puede usar sin peligro y no tiene efectos secundarios. Además, protege los genitales externos. Diafragma y capuchón cervicouterino. Es una membrana de látex con un borde en forma de anillo flexible. Debe ser colocado en la vagina cubriendo el cuello del útero. Impide la entrada de los espermatozoides al mismo. Un proveedor capacitado debe determinar el tamaño adecuado a utilizar. Espermicidas. Son productos químicos en forma de jaleas, cremas, espumas y óvulos que se colocan dentro de la vagina. La mayoría de los espermicidas surten efecto al inactivar los espermatozoides. Los productos espermicidas se diferencian respecto a las dosis y a la forma en que se administran. Método de la amenorrea de la lactancia, MELA. Es un método anticonceptivo usado en los primeros 6 meses de posparto por mujeres que están con lactancia exclusiva y en amenorrea. Las bases fisiológicas de la infertilidad asociada a la lactancia son la inhibición de la ovulación y amenorrea, que es la alteración de los primeros ciclos menstruales. Para usar el MELA de forma correcta, la mujer debe cumplir con 3 condiciones. 1. Amamantar exclusiva o casi exclusivamente, estar amenorreica y el bebé debe tener hasta 6 meses de edad. Métodos anticonceptivos no hormonales reversibles de abstinencia periódica. El método del ritmo o calendario. Es la identificación del periodo fértil, teniendo como base la historia de los ciclos menstruales de la mujer. Método de la temperatura basal. Esta técnica considera que hay una alza térmica postovulatoria de aproximadamente 0.5
0.5 grados centígrados por sobre el promedio de la fase folicular, la que se produce entre 2 y 3 días después del pico plasmático de LH, mientras que la ovulación se produce dentro de las 24 horas que siguen al pico de LH en plasma. El alza térmica debe ser observada por 3 días consecutivos y se debe mantener la abstinencia desde el comienzo del ciclo hasta el cuarto día del alza térmica. Método del moco cervical o Billings. Es la identificación del periodo fértil y del periodo infértil a través del moco cervical. El moco cervical es una secreción producida en el cuello del útero que cambia de características por la acción de hormonas, estrógeno y progesterona, a lo largo del ciclo menstrual. Este cambio le permite a la mujer conocer cuál es su periodo fértil y su periodo infértil. Durante el periodo fértil, esta secreción es parecida a la clara del huevo crudo. Método sintotérmico. El método sintotérmico utiliza la combinación de todas las técnicas para determinar el periodo fértil, es decir, ocupa el calendario, el moco cervical y la temperatura basal. Métodos no hormonales permanentes. La esterilización voluntaria ofrece protección contra embarazos no deseados con un solo procedimiento que se puede realizar en cualquier centro de atención de salud con capacidad quirúrgica básica. Cabe mencionar que este método no previene contra las infecciones de transmisión sexual, a menos que se utilice algún método de barrera. Esterilización femenina o ligadura de trompas. Es una cirugía en la cual las trompas de falopio son ligadas, amarradas y a veces cortadas. Evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo así el embarazo. Puede realizarse en el intervalo entre embarazos, en el posparto, después de una cesárea, en el posaborto o cuando la mujer lo requiera en otras etapas. Esterilización masculina o vasectomía. Es una cirugía pequeña en la que se cortan los conductos deferentes. Evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo así el embarazo. Existen diferentes técnicas para hacer una vasectomía. Básicamente se realiza a través de un pequeño corte en el escroto con anestesia local. Cabe aclarar que el hombre sigue eyaculando, solo que ahora sin los espermatozoides. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido clara y buena la información que les brindamos. Gracias.